extiendan sus manos para orar por mi esposa. Gracias a Dios está un poquito mejor, pero todavía está saliendo de la tos, y no es el único caso. Como ustedes saben, pues está viendo esta ola de contagios, ¿verdad? Parece algo viral, no sabemos qué mismo será, pero hay muchas familias con afecciones respiratorias en esta época. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu sierva. Señor Jesús, necesitamos sanidad en nuestros cuerpos, Señor. No hay pandemia, ni virus, ni cáncer, ni nada para ti, Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de hombre. Es decir, ni lo que nosotros nos imaginamos están preparadas para los que creen en ti, para los que te aman, dice tu palabra. Y nosotros te amamos, Señor. Incluso para los que no te aman y los que necesitan saber que tú estás vivo como testimonio de que tú eres real, incluso inconversos que no te conocen, tú les puedes sanar, Señor, para que te conozcan y crean en ti y sepan que tú eres un Dios vivo, que resucitaste de la tumba. Es decir, no hay límite para la sanidad, Señor. Los que te conocen y los que no te conocen necesitan sanidad hoy en día en nuestras casas, nuestras familias. Extiende tu mano, Señor, y haz milagros, y que tu palabra sea la que es desatada en esta mañana, así como creó el cielo y la tierra. Tú dijiste y has creado este universo maravilloso de la nada, Señor. Habla tú a través de tu sierva, Señor. Es palabra tuya, no es palabra de ella, no es palabra nuestra. Es palabra que va a traer sanidad de afecciones respiratorias, sanidad de todo tipo, liberación de demonios, conversión, Señor, porque tu palabra hace lo que tú quieras, sale de tu mente, de tu corazón y de tu boca y produce milagros, porque es palabra tuya. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, y nosotros lo creemos y confiamos y esperamos en ti. La visitación tuya, el avivamiento que viene de tu palabra, el avivamiento genuino, auténtico de tu Espíritu Santo, no de emociones solamente, no prefabricado, sino el real que viene de tu presencia, Señor. Haz lo que tú quieras hacer con tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Estamos dispuestos, anhelantes, desesperados, humillados delante de ti. Humillados, postrados delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, diciéndote, Señor, no queremos ser estorbo para la obra milagrosa a través de tu palabra. Más bien límpianos para ser instrumentos tuyos de sanidad en esta mañana. Y confiamos en tu limpieza y en tu perdón y en la eficacia del poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos de la mano de papá. Muchas gracias por sus oraciones. Yo sé que la mano del Señor y sus oraciones son las que me tienen en esta mañana aquí de pie. Hace mucho tiempo vi en YouTube que en una ciudad de Estados Unidos la gente estaba muy indignada. Un grupo de personas había organizado un culto de sanidad y liberación. Habían abierto como un estadio para que venga toda la gente que querría ser sanada. Pero resulta que en el tiempo de la administración, mientras estaban orando por sanidad, se empezaron a ver cojos que caminaban, ciegos que veían, mudos que hablaban, y toda la gente estaba con mucha expectativa, ¿no? Lo triste es que todas estas personas habían sido contratadas. Les habían pagado para que fingieran que estaban enfermos. Y entonces, cuando estaban orando por sanidad, ellos empezaron a hacer el show. Ustedes saben que en estos programas se recogen ofrendas. Y no solo que se recogen ofrendas, sino que también a través del internet se pide colaboración. Y hay mucha gente con un corazón sincero que les ayuda y hacen fuertes donaciones a estos programas de sanidad. Pero los que fueron buscando sanidad salieron tal como llegaron.
Y esto causó mucha indignación en las personas, a tal punto que los demandaron. Ahora, por culpa de estos impostores, mucha gente piensa que los milagros ya no existen, que todo es un show, una puesta en escena, que es una farsa. Pero el Señor sigue obrando. El Señor no ha cambiado, es el mismo, el que abrió el mar en dos, el que les dio de comer en el desierto, que cuando estuvo Jesús aquí en la tierra hizo tantas señales y milagros. Dios sigue siendo el mismo. Y aquí en esta iglesia hemos oído muchos testimonios de lo que el Señor está haciendo. Cuando mi esposo me dijo, te voy a dar este tema de predicación, yo estaba tan agradecida, porque a mí me encanta hablar del Dios de los milagros, porque yo soy un producto de los milagros del Señor. Y por eso yo le creo, no porque me han contado, sino por lo que Él ha hecho en mí. Y el texto que vamos a leer hoy está en Hechos 5 del 12 al 16. Hechos 5 del 12 al 16. Pero vamos a leer un versículo antes, desde el versículo 11, porque es para ponernos en contexto qué era lo que estaba pasando. ¿Recuerdan la predicación de mi esposo sobre Ananías y Zafira? Eso fue lo último que vimos de lo que había estado pasando. Y el último versículo de esa predicación fue: y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de esos sucesos. El día de hoy yo voy a estar usando la NBI, pero usted me puede acompañar en cualquier versión que usted tenga. Estoy usando esta porque el lenguaje es bastante más actualizado y nos podemos conectar mejor. Esta porción, este acontecimiento del que vamos a hablar hoy, es el broche de oro, la culminación de todo lo que hemos estado viendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Entonces después vamos a hacer un pequeño recorrido y ya les voy a mostrar por qué. Dice la palabra del Señor. Hechos 5 del 12 al 16. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. En otras versiones dice que aumentaba el número de los que creían en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. ¿Qué dice? Y todas eran sanadas. Me encanta este texto. En primer lugar, vamos a ver lo que se necesita para que se produzcan los milagros. En primer lugar, lo que necesitamos es orar. Nosotros vimos en el capítulo 4, cuando mi esposo estaba predicando, ¿se acuerdan cuando Pedro oró? Muchas gracias, mi hermana. Oró por la sanidad del cojo y que lo empezaron a perseguir. Y entonces ellos, en vez de asustarse, de amedrentarse, ellos oraron, hicieron esta oración: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús.
Ellos oraron eso. Y esta porción es la respuesta a esa oración. Tanto en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿se acuerdan el primer capítulo? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban orando. Claro que estaban asustados, encerrando, pero estaban orando. Y acá también, ellos habían orado y le habían pedido al Señor que extendiera su mano para hacer señales y prodigios, y el Señor contestó la oración. Una iglesia que ora recibirá la contestación por parte del Señor, pero si no ora, seguirá esperando. Ese es el poder de la oración. Entonces tenemos que el primer requisito es orar. El segundo requisito es la llenura del Espíritu Santo. En Hechos 2:4, regresando, dice: se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Eso fue al comienzo de Hechos. Fueron llenos del Espíritu Santo. Después que hicieron esta oración que les acabo de mencionar, cuando Pedro lo querían meter a la cárcel y que los discípulos hicieron esta oración pidiéndole al Señor que obrara sanidades y milagros, dice: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿quién viene a vivir aquí? El Espíritu Santo. Porque dice que el Padre está en el cielo y Jesús sentado a su diestra. Entonces, ¿quién está aquí adentro? El Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo de Cristo. El Espíritu Santo de Dios vive en nuestros corazones. Pero cuando el cuerpo de Dios ora, junto ocurren estas manifestaciones en común del derramamiento del Espíritu Santo, porque no solamente está en nuestro corazón, no lo vamos a encerrar solo en nuestro corazón. Dice que Dios está en todas partes, porque Él es omnipresente, está dentro, pero también está afuera. Por la gracia del Señor, en los últimos tiempos hemos experimentado unas cuantas veces la presencia manifiesta del Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros. Digo manifiesta porque es una experiencia comunitaria. Una de esas veces fue el Viernes Santo. ¿Quiénes estuvieron aquí en Viernes Santo? ¿Se acuerdan lo que ocurrió? Que estábamos en medio de las 7 palabras y de pronto hubo una manifestación del Espíritu Santo. Empezamos a llorar, a quebrantarnos, tuvo que pararse el programa. Nos postramos, oramos y sentimos cómo el Señor se estaba moviendo en este lugar. Y ha habido otras veces, esa es solamente una de tantas. En tercer lugar, ¿qué necesitamos? Primero decíamos orar. Segundo, ser llenos del Espíritu Santo. Tercero, estar juntos, unánimes, en un mismo sentir. Cuando yo estaba estudiando en el seminario bíblico, algo que aprendí es que cuando una palabra o una frase se repite en un texto varias veces, allí hay una verdad teológica, una clave. Y cuando yo me puse a revisar desde el capítulo 1 al versículo 5, empecé a leer y encontré unos versículos y yo se los voy a leer. Les invitaría a que juntos leyéramos, pero por cuestión de tiempo yo les voy a leer, pero quiero que ustedes estén muy atentos a qué pensamiento o frase se repite en cada uno de estos versículos. Dice Hechos 1:4: y estando juntos
les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Eso es Hechos 1:4. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:44. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Hechos 4:24. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron: soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Hechos 4:32. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. A ver, ¿qué idea o pensamiento se repite? Estaban todos juntos, en un mismo sentir. Dice unánimes. ¿Qué significa unánimes? Una sola alma, un solo espíritu. Porque podemos estar juntos, pero cada uno por su lado. Esto se repite en todos estos versículos 5 veces. Quiere decir que esa es una clave para que ocurriera lo que pasó. Todos estaban, dicen unas versiones, de común acuerdo, en un mismo sentir, en un mismo pensar, juntos, unánimes. Estaban en un mismo espíritu. Y eso es una de las cosas que necesitamos, estar en un mismo espíritu. Cuando un grupo de discipulado, ministerio o personas que sirven en la iglesia piensan que lo suyo es lo más importante, que como decimos coloquialmente, cada cual a la agua para su propio molino, que acá nosotros somos los importantes y por allá los demás no nos interesan, el Espíritu Santo está limitado por nuestro egoísmo. Aunque de vez en cuando, esas pocas veces que estamos en un mismo sentir, el Señor se glorifica en medio de su pueblo. La mayoría del tiempo no vemos manifestarse lo sobrenatural en medio de nosotros porque no estamos en un mismo sentir. El cuarto punto, a ver, ¿cuál era el primero? Orar. El segundo, ser llenos del Espíritu Santo. El tercero, estar en un mismo sentir. Cuarto, ser purificados por el Espíritu Santo. El versículo 13 dice: nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. ¿Por qué no querían juntarse? Porque hacía poquito había pasado lo de Ananías y Zafira. Hace poquito cayó muerto por mentir al Espíritu Santo. Y después cayó muerta su esposa. Y la gente tenía temor, porque se dieron cuenta que no había cómo jugar con Dios. Que mentirle al Espíritu Santo, que era lo mismo que mentir a los hermanos, traía terribles consecuencias. Entonces ellos no querían meterse porque tenían temor. Pero había muchos que empezaron a convertirse. Pero estos que se convirtieron sí lo hicieron de corazón, porque el Señor había purificado, santificado su iglesia. Y muchas veces el Señor va a tener que purificarnos, va a tener que examinar nuestro corazón. Como decía David, hace un ratito el hermano Alejito nos decía, David es alguien que pasó escribiendo alabanzas al Señor. No era perfecto, también se equivocó, también pecó. Y David le decía al Señor en el Salmo 26:2, examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón.
porque nosotros somos expertos en engañarnos a nosotros mismos. Somos expertos en creer que estamos bien cuando no estamos. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que está contaminando mi corazón? ¿Qué necesita ser purificado, santificado por el fuego del Espíritu Santo? Quizá en mi corazón hay amargura, resentimiento, como veíamos la semana anterior, que somos expertos en resentirnos. De pronto en nuestro corazón hay murmuración, chismes, odio, rencor, iras, pero a veces no nos damos cuenta. Por eso necesitamos decirle al Señor: examina mi corazón, muéstrame si hay en mí camino de perversidad, algo que no te agrada, y dígale: Señor, límpiame, confieso mi pecado, perdóname, lléname de tu presencia. Ahora, esos son los 4 requisitos. A ver: orar, ser llenos por el Espíritu Santo, estar en un solo espíritu y ser purificados por el Espíritu Santo. Son los requisitos para que el Señor se manifieste con poder, con milagros y señales en medio de la congregación. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Cómo manifiesta el Espíritu Santo su poder? Vamos al versículo 14 y 15. Dice: y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Este versículo ha dado lugar a malinterpretaciones. En primer lugar, lo que tenemos que aclarar es que eso era lo que la gente pensaba, que si, aunque sea la sombra de Pedro pasaba por encima de ellos, se iban a sanar. Pero eso no era lo que estaba ocurriendo. En realidad, la sombra de Pedro no tenía ningún poder. Era la presencia del Espíritu Santo glorificándose en la vida de Pedro lo que sanaba a las personas. Hoy en día eso también sigue ocurriendo. Hay testimonios de siervos del Señor que, llenos del Espíritu de Dios, han estado alabando, adorando, orando por sanidad y liberación. Y al salir de los lugares donde estaban ministrando, gente de afuera que ni siquiera estaban en la reunión, los tocó o se acercaron a ellos y recibieron sanidad y liberación por el poder manifiesto del Espíritu Santo en esas personas. No es por la persona, sino por quien es dueño y señor de esa persona. ¿Cuál es el propósito de las señales y los milagros? Versículo 16. Dice: también de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Las señales y los milagros son testimonio para los que no conocen a Dios. Muchas personas quieren una iglesia con poder y autoridad del Espíritu Santo para sanar y hacer milagros, pero nunca invitan a nadie a los cultos. No comparten con familia o con amigos que no sean cristianos por temor, unos, a contaminarse, es que son impíos, otros al que dirán o que los critiquen por su creencia. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, nos dio ejemplo para relacionarnos con los no creyentes. Él siempre estaba orando, ayunando, en comunión con su Padre, y eso lo fortalecía. ¿Para qué? Para que cuando iba y compartía con los que no conocían a Dios, Él podía obrar sin contaminarse. Los milagros que Jesús hizo cuando estuvo en medio de nosotros convencieron a la gente que Él era el Cristo, el Hijo de Dios.
De igual manera, los milagros y señales que hicieron los discípulos causó que muchos creyeran en Jesús como su Señor y Salvador. ¿Queremos una iglesia con señales y milagros? No nos podemos encerrar. Necesitamos que haya gente no creyente para que a través de esos señales y milagros vengan y acepten a Jesús en su corazón. El Dios de los milagros está aquí. Recuerdo hace unos años cuando estábamos en la IEBI Calderón, un hermano de la iglesia que estaba en la escuelita de predicación le tocó predicar el texto de cuando Pedro y Juan sanaron al cojo. Mientras él estaba predicando, él nos contó un testimonio. ¿Cuántos están aquí de la IEBI Calderón? A ver si ustedes recuerdan esto que pasó. Este hermano le tocaba predicar sobre la sanidad del cojo por Pedro y por Juan. Y cuando él estaba predicando, estaba preparando el sermón, una semana antes, él empezó a sentir en su corazón ir a visitar a una hermana ancianita que no había venido por mucho tiempo a la iglesia. Y por el trabajo él no había podido ir hasta que el Señor le puso así imperativo, tiene que ir a ver a la ancianita. Cuando él llegó a la casa de la ancianita, la hermana estaba enferma y sentada en una silla con sus piernas vendadas e hinchadas. Le preguntó el hermano, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Dice, porque no puedo caminar. Tengo las piernas muy hinchadas, muy enfermas. Y entonces el Espíritu Santo habló al corazón de este hermano y él dijo, yo el domingo voy a predicar sobre la sanidad. Y yo mismo no estoy ejerciendo esa autoridad. Y entonces él cogió, puso sus manos y puso toda su fe y dijo, en el nombre del Señor, levántate y anda. Y la hermana se levantó poquito a poco, empezó a dar pasitos, se sacó las vendas de las piernas, empezó a dar pasitos y después caminó más rápido y después ya saltaba la hermana. Y el hermano, cuando nos estaba contando ese testimonio, todos en la iglesia sentimos un gozo, una alegría y nos dicen, miren atrás. Cuando nosotros regresamos a ver atrás, estaba la hermana ancianita parada y ella pasó al frente, ¿sí o no, mis hermanos? Y empezó a saltar y a alabar al Señor porque el Señor la había sanado. La palabra del Señor dice en Lucas 9:9, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El Señor Jesús lo hizo a sus discípulos. Yo sé que algunos dirán, es que eso era para los discípulos, pero no para nosotros. Espérense tantito. Juan 14:12 dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Cree usted en el Señor? ¿Cree en su obra? Esto es para usted. En el nombre de Jesús, usted podrá expulsar a los demonios y sanar enfermedades. Pero necesitamos creerle. Necesitamos creerle al Señor. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos da el poder para hacer las obras que hizo Jesús cuando estaba en la tierra y aún cosas mayores. Por eso y porque vive en nosotros, su poder y su autoridad están aquí en este lugar. El Dios de los milagros está aquí. Está en usted. Está en usted. Está en mí. Está en su iglesia. La idea principal de este texto es que las señales y prodigios se manifestaron en creyentes que estaban de común acuerdo, en un solo sentir. El poder de Dios se manifiesta a través de sus siervos para que muchos sean sanados, liberados y crean en Jesús.
lo que necesitamos hacer es orar, ser llenos del Espíritu Santo, estar unánimes juntos en un mismo sentir y ser purificados, santificados por el fuego de su Espíritu. Ahora yo quiero, en esta mañana, vamos a hacer las cosas diferente. Yo siempre en la administración oro por ustedes, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Primero voy a orar yo. Vamos a ponernos a cuentas con Dios. Y luego vamos a tener la canción de la administración. Y cuando yo les indique, nosotros, ustedes, se van a poner de acuerdo entre 2 o 3 y van a orar por alguien que esté enfermo. ¿Quién está enfermo? Alce su mano a alguien que esté enfermo. Ya. Mire alrededor quién tiene. Nos vamos a unir de 2 personas. Mire, otra vez, alcen su mano. Ya. Por favor, los que están al lado o adelante, mire a alguien que está enfermo. Van a acercarse, van a poner sus manos y simplemente vamos a obedecer. Vamos a orar por sanidad de esas personas, por liberación. Y usted no se preocupe. No es usted que le va a sanar. Por eso van a haber 2 o 3 orando. Porque si al uno le falta la fe, se completa con el de al lado. Es Dios el que sana. ¿Sí? Ok, entonces vamos a orar. Y hasta tanto que se prepara el hijito para la administración, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y nos vamos a poner a cuentas con Dios. Padre amado, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Sabemos que tú lo conoces todo. Delante de ti no podemos fingir o pretender lo que no somos, Señor. Tú nos conoces. Tú sabes en qué estamos fallando. Y en esta mañana venimos a ti por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz que nos da acceso al Padre, a pedirte, Señor, que nos perdones. Señor, te pedimos que nos perdones por nuestra incredulidad. Señor, es tan fácil confiar en que otro ore, pero tan difícil, nos da vergüenza, nos da miedo orar por otras personas. Padre amado, quita de nosotros todo temor, toda vergüenza y que podamos obedecer tu palabra, tu mandato. Señor, pon en nosotros deseo de orar, que seamos disciplinados en buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que hay muchas distracciones, pero Señor, queremos clamarte. Dice tu palabra que tú sabes lo que necesitamos aún antes que te pidamos. Sin embargo, tú amas ver a tus hijos que vienen a su papá a pedirles algo, Señor. También te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva. Y esto solo pasa cuando te obedecemos, cuando nos rendimos, cuando nos quitamos nuestra vieja naturaleza y dejamos que tu Espíritu Santo nos gobierne. Quita de nosotros todo lo que estorba, todo orgullo, toda vanidad, toda obra de nuestra carne, Señor. Y te pedimos una vez más que nos purifiques. Examínanos, Señor. ¿Qué hemos hecho que no te agrada? Tú lo conoces mejor que nadie. No dejes que nos engañemos a nosotros mismos. Examina nuestro corazón y muéstranos si estamos actuando mal. Y purifícanos con tu fuego, el fuego de tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque tú escuchas nuestro corazón. Y te pedimos que nos ayudes a estar en un mismo sentir. Señor, quita de nosotros el egoísmo. Quita, Señor, esto de que es mi cosa, mi programa. Quita, Señor, todo lo que estorba que tú puedas obrar. Y permítenos que en este tiempo de la alabanza podamos derramar nuestro corazón delante de ti. Y danos la fe para poder orar por nuestros hermanos que están enfermos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Precioso eres tú, Señor. Glorioso eres tú, Señor.
debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Hora 10:37 de la mañana. Te Para escuchar las adoraré. notificaciones con el teléfono bloqueado, debes Te activar los resultados. adoraré, milagroso. Sí, Señor. Solo tú eres dueño. Aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón, amén. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Alce su voz, mi hermano. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, santo. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Ahora, mis hermanos, lo que les pedí, recuerden las personas cerca de usted que estaban enfermas. En este momento, acérquense y en autoridad del Señor Jesucristo vamos a orar por las personas que están enfermas. Por favor, alcen la mano las personas que estaban necesitando oración. Los que están al lado, extiendan su mano. Por favor, mis hermanas, vengan acá y adelante, personas que necesitan oración. Pongan su mano sobre ellos y vamos a orar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, fluye en este lugar. Fluye en medio de nosotros. Sopla, Señor. Quita toda incredulidad, Señor. Manifiéstate con poder en medio de tu pueblo que simplemente obedece lo que tú mandaste. Extienda sus manos, ore.
Pídele, Señor, pon tu mano de sanidad. Declaramos sanidad sobre las personas que en esta mañana están afectadas. Declaramos liberación de todo espíritu de condenación. Todo espíritu inmundo se va en esta mañana en el poder de Cristo Jesús. Declaramos, Señor, que toda potestad está vencida por la sangre del Cordero. Nos levantamos, Señor, y declaramos que tú eres santo y que tu iglesia es consumida por el poder de tu fuego, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias porque te paseas en medio de nosotros. Gracias. Derrámate, Señor, en esta mañana. Fluye, Señor. Quita toda dureza de nuestro corazón. Señor, que tu Espíritu Santo nos envuelva. Que tu Espíritu, Señor, vuelva este corazón de piedra en un corazón de carne. Queremos ver tu obrar. Queremos que te muevas, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres. Así eres tú, 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 así eres tú. Gracias, Señor, por tu presencia. Alce su voz, alábele al Señor, agradézcale. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Mereces toda gloria, toda honra, todo poder son tuyos. La majestad, la gloria sea el Cordero. Bendecimos tu nombre, poderoso Señor, eres grande. Quiero dejarles estos versículos, mis hermanos. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Ahora usted, con el poder del Espíritu Santo, puede ir a su casa, a su familia, a sus vecinos y orar en el nombre de Jesús por sanidad, por liberación, no en sus fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.